tus apuntes de pastelería. Aquí comenzamos con el segundo blog sobre el tema de los apuntes de pastelería. Ya estuvimos viendo jarabes, que es el apunte anterior, que espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Hemos recibido muchos comentarios y muchas preguntas que hemos contestado por ahí en la línea de comentarios del blog de la página de jorgeviola.com. Empezamos con el apunte de merengues, que es el apunte que nos toca ahora. Ya hemos visto entonces la introducción, los jarabes, y vamos a hablar sobre merengues, que es la perla que hoy nos va a traer distintos tips secretos y distintas preguntas que podemos escuchar siempre sobre el tema merengues. Vamos a ver sobre merengues, pero como siempre te digo, muy buena actitud hay que ponerle para poder recibir toda la información que te estamos brindando. Recuerda siempre que lo único peligroso es eso de que ya lo sé. Algún tip nuevo, alguna inquietud nueva, algún comentario nuevo o alguna novedad te vas a llevar dentro de este blog de pastelería. Vamos a ver qué vamos a descubrir sobre los merengues. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que tiene un merengue, las técnicas que podemos utilizar para elaborarlo, las herramientas y los utensilios que vamos a utilizar y los tips más importantes para la elaboración de un buen merengue. Las preguntas frecuentes, como siempre, las vamos a ver al final y vamos a responder cada una de las preguntas que normalmente recibimos por el tema de los merengues. Hablemos primero de las claras, porque nosotros vamos a hacer merengues a partir de clara y azúcar, eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver sobre las claras, qué características tienen, por qué logramos que una espuma a partir de las claras, la temperatura de las claras para poder espumar y los tips más importantes en cuanto al tema de las claras. Vamos a las características principales de las claras. La clara de huevo, que normalmente pesa 30-35 gramos en cada huevo, va a tener 11% de proteína y 88% de agua. Esas proteínas son las que nos van a permitir a nosotros hacer esa espuma. Una espuma es un producto que vamos a obtener a partir de un batido. El batido que vamos a hacer nosotros nos va a permitir que esas proteínas, esa proteína que va a tener la característica de capturar aire, va a generar una espuma. Cuando nosotros tenemos un buen merengue y un buen batido, vamos a obtener una espuma firme a partir de las claras y del azúcar. Cuando nosotros completamos bien nuestro batido, esas burbujas que vamos haciendo en nuestro batido se van formando cada vez más pequeñas y al tener una burbuja más pequeña nos va a dar firmeza en nuestra preparación. Por eso que siempre decimos que es importante darle el toque justo, el punto justo de batido a nuestro merengue, porque nuestro merengue podrá espumar al principio, pero si no completamos el tiempo justo de batido, las burbujas quedan muy grandes y nuestro merengue se va a caer muy rápido. La firmeza de nuestro merengue va a estar dada por el batido suficiente del merengue. Vamos a hablar sobre la mise en place. Ya hemos visto que era mise en place antes, que son los utensilios, los ingredientes y las preparaciones previas que tenemos que hacer. Cada uno de los merengues que vamos a realizar, ya sea el merengue italiano, el merengue suizo o el merengue francés, van a llevar ingredientes, utensilios y preparaciones previas distintas. Entonces las vamos a estar viendo en cada uno. Pero vamos a repasar por lo menos qué utensilio y herramientas vas a necesitar para hacer un merengue. Vas a necesitar una balanza para poder pesar bien los ingredientes. Vas a necesitar una olla, porque alguno de los merengues va a llevar baño María o va a llevar un jarabe que lo vas a tener que hacer con una olla. Vas a necesitar batidora, ya sea una batidora eléctrica de mesa, una batidora eléctrica manual o simplemente un globo para que puedas batir. Recuerda que como utensilio el globo podemos tener distintos tipos de globo. Tenemos algunos globos que vienen con alambres más gruesos y otros que traen alambre más fino. Los de alambre más fino, recuerda siempre que son para incorporar mayor cantidad de aire a nuestra preparación, mientras que los de alambre más grueso son para incorporar menos cantidad de aire. Cuando nosotros vamos a batir una crema, normalmente utilizamos batidores o globos que tienen alambre más grueso para incorporar en forma más lenta nuestro aire y que no se nos vaya a pasar el batido. Cuando batimos claras normalmente o huevos para incorporar mucho aire, utilizamos globos de alambres más finos. Pasamos a ver entonces los ingredientes que tiene un merengue. Todos los merengues van a tener
claras de huevo y azúcar. En algunos casos podemos encontrar algunos merengues que llevan azúcar glass o azúcar impalpable, que lo vamos a ver en cada tipo de merengue. Otro de los elementos que vamos a utilizar es agua, y otro de los elementos que podemos utilizar en algunas preparaciones es almidón de maíz. Las proporciones de los ingredientes. Todos los merengues, siempre, todos los merengues llevarán una parte de clara y 2 partes de azúcar. Tengamos en cuenta eso siempre. Voy a hacer un merengue, ya sea italiano, francés, suizo, voy a tener una parte de clara, 2 partes de azúcar. El merengue se podría decir que es una de las únicas recetas que podemos pesar los ingredientes o hacerlo por volumen. ¿Qué quiere decir esto? 100 gramos de clara, 200 gramos de azúcar. Una parte de claras, 2 de azúcar. O utilizo una taza de claras, 2 tazas de azúcar. Siempre el doble de azúcar que de claras. Si yo veo una receta en la cual dice 100 gramos de clara, batirlas con 100 gramos de azúcar, lo que voy a estar obteniendo ahí es lo que llamamos una clara merengada, pero no estoy obteniendo un merengue. Que quede claro que para que sea un merengue, para que lo llame merengue, va a tener 2 partes de azúcar y una parte de claras. Siempre entonces en esa proporción. Recuerda que los merengues los podemos hacer por peso o por volumen. Vamos a ver los mitos o verdades en cuanto a los merengues antes de ver cada uno de los merengues. Suelo encontrar en las recetas que dicen que las claras tienen que estar a temperatura ambiente. Es cierto, la albúmina, que es una de las proteínas que voy a tener en la clara, cuando está fría de heladera, va a estar mucho más viscosa, mucho más espesa y va a costar un poco más que levante nuestra preparación. Si las claras las tengo a temperatura ambiente, va a ser mucho más rápido que levante nuestro batido. Pero no es un elemento imprescindible, no es una cuestión imprescindible que las claras estén a temperatura ambiente. Es conveniente para que nuestro batido levante mucho más rápido. Se dice siempre que el recipiente tiene que estar limpio, que no debe tener agua, que no debe estar mojado. Ese es un mito de que no debe estar mojado. Porque si nosotros vimos recién que una clara de huevo tiene 88% de agua, no me molesta que el recipiente, el bol de la batidora, tenga un poco de agua. Lo que pasa es que tiene que estar muy limpio. Nuestra preparación le va a costar mucho levantar si encuentra materia grasa dentro del bol de la batidora o dentro del bol a donde voy a hacer el merengue. ¿Por qué? Porque estas proteínas le va a costar capturar aire porque va a haber materia grasa dentro de la preparación. El ejemplo más claro que yo les doy siempre es, por ejemplo, sobre todo aquellos que trabajan en la cocina, que después de un día completo de trabajo en la cocina, volvemos, nos pegamos una ducha, nos vamos a lavar la cabeza y vemos que el champú no hace espuma suficiente. Nos enjuagamos, volvemos a ponernos champú y en la segunda vez que nos ponemos champú hace más espuma. Esto está dado por la grasitud de mi cabello de la cocina, entonces al tener materia grasa no logro hacer la espuma suficiente. Acá pasa lo mismo. Si en el bol de la batidora o en el bol donde voy a hacer nuestro merengue hay materia grasa, a nuestro merengue le va a costar, a nuestras claras le va a costar capturar aire. Muchas veces decimos, pero yo lo limpié muy bien el bol de la batidora. Sí, está bien, el tema es enjuagarlo bien. Los detergentes normalmente con los que lavamos los utensilios poseen materia grasa y si no está bien enjuagado nos va a quedar un poco de materia grasa en el bol y eso le va a dar trabajo. Por eso normalmente recomendamos que para hacer merengues utilicemos bol de vidrio o de acero inoxidable que nos permiten una buena limpieza. Los bols de plástico, a partir de que se empiezan a rayar, empiezan a quedar surcos en donde se puede acumular materia grasa. Entonces es importante que el bol esté limpio. A veces también decimos de que si hay un poquito de yema dentro de las claras con las que vamos a hacer el merengue, nuestro merengue no va a levantar. Eso es un mito. Es un mito porque normalmente nosotros también para algunas preparaciones en pastelería hacemos batido de huevos enteros y sin embargo levanta bastante la preparación.
Lo que pasa es que le va a costar más levantar la preparación si hay un poco de yema en la preparación. Y nuestro merengue final va a quedar un poco más cremoso o va a quedar un poco más jabonoso, se dice, por la presencia de materia grasa en el merengue. Entonces, el bol bien limpio y las claras tratemos de que no tenga nada de yemas. Para iniciar los batidos, muchas veces vemos las recetas que ponen las claras de huevo y todo el azúcar y empiezan a batir. Esa cantidad de azúcar es demasiada para que nuestras claras empiecen a levantar, empiecen a espumar. Por eso es aconsejable. Calculen ustedes que la molécula de proteína que va a capturar aire es 1000 veces más pequeña que el granito de azúcar, que el cristal de azúcar. El cristal de azúcar entorpece el trabajo de capturar aire. Entonces, cuando vamos a hacer un merengue y ponemos las claras de huevo, las ponemos solas primero, dejamos que empiecen a espumar, que empiecen a levantar y después en forma de lluvia y de a poco le vamos agregando el azúcar a la preparación. Entonces, no comenzamos el merengue con todas las claras, mejor dicho, con todas las claras sí, pero con todo el azúcar en la preparación. Empezamos con las claras solas y dejamos que eso espume y después empezamos a agregar el azúcar. Otra de las cosas que hay siempre es que el cremor tártaro, que vemos en muchas recetas se le agregan al merengue, dicen a veces que permite que se sostenga más durante el tiempo. En realidad el cremor tártaro, cuando yo voy a batir clara sola o después le voy a agregar el azúcar, es muy posible que se me pase el batido. Cuando se me pasa el batido de claras me queda una espuma muy firme, una espuma muy dura, y eso es porque se me pasó el batido. ¿Qué quiere decir? Es como si fueran pequeños globitos que se van inflando, se va haciendo la preparación, van inflando las burbujas y en un momento las claras, la proteína no sostuvo más el aire y se revienta y se pasa la preparación. Cuando yo utilizo cremor tártaro, me aseguro más tiempo de ese sobrebatido. Me aseguro de que no se me pase el batido en mi preparación. Entonces las puedo batir más tiempo sin que se me pase la preparación. Esa es la finalidad del cremor tártaro en nuestro merengue. Claras y azúcar estabilidad. Antes te dije que no le poníamos todo el azúcar, pero cuidado, cuando vamos a batir claras de huevo, si yo las voy a batir solas, tengo que estar muy atento que no se me pase el batido. Porque al batirla sola es muy rápido el punto en el que se me puede pasar. Cuando incorporo ya un poco de azúcar, ese azúcar es como que a mis claras le da una elasticidad para que soporten mayor cantidad de aire. Entonces el azúcar en la preparación de batidos lo que hace a las claras es darle más elasticidad para que soporte más aire en la preparación. Vemos algunas recetas o algunos tips que nos aconsejan agregar un poquito de agua a las claras para que levanten más. Sin duda, si tú tienes un frasquito, una botellita pequeña con agua, lo agitas y vas a ver que hace burbujas. Si tienes un jarabe que es más viscoso, que es más espeso, en esa botellita lo agitas y hace menos espuma. O sea, vamos a generar más espuma a partir de que agregamos agua a la preparación. Pero ¿qué es lo que ocurre? La cantidad, el tamaño de las burbujas que vamos a generar porque le agregamos agua es más grande y eso nos va a dar que nuestro merengue tenga menos estabilidad al final. Nuestro merengue no se va a sostener con tanta firmeza si le agrego agua en la preparación. Claras y aguas entonces son menos estables nuestros merengues. Levantan más rápido, pero es menos estable la preparación. El último punto de los mitos o verdades dice sal, limón y otros ingredientes. Algunas recetas dicen agrégale una pizca de sal porque la pizca de sal hace que levante más fácil el batido. Es cierto, porque la sal, el cloruro de sodio, lo que va a hacer es cortar la albúmina, cortar eso chicloso que tiene la clara de huevo, la hace más líquida y por lo tanto levanta más fácil. Pero igual que el agua, levanta más fácil, pero nuestro merengue va a ser menos estable al final. El limón lo utilizamos a veces, agregarle unas gotas de limón nos va a cambiar el pH de la preparación y va a hacer que nuestra preparación o nuestro merengue se vuelva un blanco intenso, sea más blanco.
Y no hay otros ingredientes en los cuales podemos mencionar ahora. Vamos a mencionar al final el coco y la harina de almendras. Bien, ya estamos entonces por preparar nuestros merengues. Veamos el primer video en el cual preparamos merengue italiano y vemos el procedimiento. En este caso nosotros vamos a preparar un merengue italiano que lo vamos a preparar a partir de un jarabe. Tenemos que generar un jarabe a 118 grados y las claras las tenemos en el bol de la batidora, pero las dejamos quietas ahí. Preparamos nuestro jarabe a 118 grados. Ya hemos visto en la clase pasada qué son los jarabes de entremés y qué es un jarabe de 118 grados, que en realidad lo vamos a utilizar para echar sobre el batido de claras. Será la forma de preparar, de agregarle el azúcar, pero de esta forma también estoy esterilizando las claras. Recordemos nosotros que no podemos llevar en ningún momento ninguna preparación con huevo crudo o huevo sin esterilizar a la boca del comensal. Entonces, ante las bacterias que puede tener la clara, en este caso, agregándole el almíbar caliente, voy a esterilizar esas claras para hacer mi merengue italiano. Y mi merengue va a estar con las características sanas para poder ser consumido. Esterilizar será que le voy a echar el jarabe caliente a 118 grados, lo voy a seguir batiendo hasta que llegue a temperatura ambiente y recién en ese punto mi merengue va a estar listo y va a estar esterilizado. Entonces repasamos rápido mientras vemos el video. Hacemos un jarabe de 118 grados, ponemos a batir nuestras claras, le agregamos por el borde del bol de la batidora y en forma lenta y de hilo nuestro jarabe, y cuando termine que nuestro bol vuelva a temperatura ambiente, nuestro merengue italiano va a estar listo. Te dejo entonces para que completes y terminamos de ver el video. Merengue suizo. Vamos a ver el procedimiento entonces del merengue suizo. Es otro merengue que, al igual que el merengue italiano, yo lo hago y una vez que los tengo listos ya puedo decorar mi preparación. El merengue suizo y el merengue italiano van a estar esterilizados, por lo tanto no tengo ningún problema de llevarlo al postre directamente para que sea consumido por el comensal. El merengue italiano lo hacíamos con un almíbar, con un jarabe. El merengue suizo vas a ver que también esterilizamos nuestras claras, pero a partir del uso de baño María. Te dejo para que veas el video. Bien, vamos con la receta del merengue suizo o el procedimiento del merengue suizo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a tener acá, en este caso, 100 gramos de clara. Por lo tanto, con 100 gramos de clara para todo merengue igual son 2 partes de azúcar, o sea, 200, 100 y 100, 200 gramos de azúcar. ¿Cómo iniciamos el procedimiento para el merengue suizo? Lo que nosotros vamos a hacer es, sí, poner todas las claras en un bol, que lo vamos a tener preparado, y vamos a llevar a nuestras claras junto con el azúcar a baño María. Ponemos los 200 de azúcar, y vamos a ir mezclando nuestras claras con el azúcar a baño María. ¿Hasta qué temperatura tenemos que llegar? Más o menos 40-45 grados. Nos vamos a dar cuenta de que estamos en esa temperatura porque ya no vamos a tener granitos de azúcar en la preparación. Fíjense en que el agua no está tocando el bol, simplemente con el vapor voy a hacer de que esto vaya levantando temperatura, y una vez que levante temperatura y ya no vea presencia de azúcar
en mi preparación, o sea que el azúcar se disolvió, ya lo voy a pasar al bol de la batidora, ¿sí? Yo puedo tocar y me doy cuenta que todavía hay azúcar presente, quiere decir que no hemos llegado a la temperatura en la cual nosotros lo tenemos listo para pasar a la batidora, ¿sí? No lo dejamos de mover para que no se nos coagulen las claras. Vamos a dejarlo que levante temperatura y a partir de que no sentimos ya la presencia del azúcar, ya lo podemos llevar al bol de la batidora. En este momento lo que estamos haciendo es esterilizar las claras con la temperatura. Con la temperatura que le vamos a dar acá, esterilizamos las claras y nos aseguramos de que nuestras claras están en condiciones de poderse consumir nuestro merengue. Bien, ahí ya no tenemos más presencia de azúcar, entonces retiramos del baño María, ponemos en marcha nuestra batidora y agregamos nuestras claras allí. Bien, le vamos a batir hasta que las claras monten por completo y la temperatura del bol esté a temperatura ambiente nuevamente. Bien, ya tenemos el bol nuevamente de la batidora a temperatura ambiente y acá vemos nosotros nuestro merengue que hemos obtenido en nuestra preparación. Este merengue directamente va a la manga y directamente a hacer la decoración que nosotros deseamos hacer. Si nosotros nos fijamos la consistencia, ¿sí? Vemos que hace picos, vemos que queda bien firme, ¿sí? Y ese es el merengue que queremos obtener. Este merengue lo utilizamos para las decoraciones, como habíamos hablado, para el merengue suizo. Vamos ahora entonces con el último de los merengues que vamos a ver, que es el merengue francés, y veremos el procedimiento. En este caso, ahí estoy viendo que estaba mal escrito procedimiento. En este caso, vamos a tener en cuenta que no va a estar esterilizada las claras porque este merengue lleva cocción en el horno y al cocinarlo en el horno voy a eliminar cualquier tipo de bacteria. Te dejo entonces que veas el video y seguimos después. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro merengue francés. Tenemos los ingredientes, tengo las claras en el bol de la batidora, tengo azúcar común y azúcar glass. En este caso, ya como podemos ver, vamos a trabajar con los dos azúcares distintos para poder seguir trabajando. En el bol de la batidora voy a trabajar con las claras y el azúcar común. Lo primero que voy a hacer es poner a levantar un poquito las claras. A partir de que un poquito se empiezan a levantar, vamos a agregarle el azúcar común para que se monten estas claras y se monten bien. El azúcar glass no va a ir en el bol de la batidora, lo digo ahora antes de poner en marcha la batidora, para que después no nos tape tanto el ruido. Vamos a batir nada más que las claras con el azúcar común en el bol de la batidora. El azúcar glass va a ir después con movimiento envolvente en otro bol a donde yo las voy a incorporar. Entonces comencemos a trabajar. Pongo en marcha la batidora, vamos a tener un poco de ruido. Cuando vemos que nuestras claras ya empiezan a levantar, ya empiezan a espumar, es el momento entonces en el que le voy a agregar en forma de lluvia el azúcar común. Recuerden que cuando hablamos nada más que de azúcar, estamos hablando de azúcar común, para que monten bien esas claras y me queden bien montadas. Bien, ya hemos montado entonces nuestras claras, ¿sí? Nada más que con el azúcar común.
estas claras las vamos a pasar a otro bol. Bien montadas como están, y le vamos a agregar el azúcar glass. Fíjense en que el punto de batido de nuestras claras deben seguir estando cremosas, ¿sí? No nos podemos pasar en el batido. Ya hemos hablado de lo que ocurre cuando nos pasamos en el batido, ¿sí? Que se nos empieza a desarmar nuestra preparación y nos queda como una espuma. Fijémonos bien el punto, estamos con unas claras batidas y que están cremosas, ¿sí? Tengo que tratar de no perder el aire que ya le incorporamos a nuestra preparación, y vamos a agregar el azúcar glass. El azúcar glass con movimiento envolvente para no perder el aire, y por supuesto lo vamos a tamizar. Es importante que tamicemos el azúcar glass porque si no nos quedan algunos grumos dando vuelta y eso nos va a complicar en nuestra preparación. Vamos entonces con movimiento envolvente, como igual que hacemos para los bizcochuelos, incorporando nuestro azúcar glass para que quede bien incorporada. Vamos a completar la parte que nos queda. Fíjense que acá es donde tenemos los grumos que decimos nosotros y que es importante que tamicemos bien el azúcar para no incorporar esos grumos directamente y nos van a dar mucho trabajo incorporar a la preparación. Recuerden siempre, merengue, doble parte de azúcar que de claras. En el caso del merengue francés, que es el que estoy haciendo ahora, una parte de claras, una parte de azúcar común y una parte de azúcar glass. Bien, esta preparación entonces va a ir a una manga y luego de ahí de la manga la vamos a incorporar a nuestra charola, a nuestra placa, la cual ya la hemos preparado. Simplemente con un papel estrella o un papel manteca, enmantecado abajo, papel enmantecado arriba, y aquí voy a poner entonces las distintas formas que haré con nuestro merengue para llevarlo a secar al horno. Vamos a hacer piezas chicas para que el secado en el horno sea rápido y no tengamos mucho tiempo para el trabajo. Pero el tiempo de secado, el tiempo de trabajo en el horno va a depender siempre del tamaño de la pieza que yo estoy haciendo. A modo de ejemplo, nada más, le voy a agregar unas gotitas de colorante a mi preparación. Recordemos siempre que vamos a partir, cuando hacemos merengue, partimos siempre de una base blanca. O sea que nuestros colores van a ser fundamentalmente pasteles, ¿sí? Siempre con movimientos envolventes para que no se nos caiga tanto la preparación y la podamos tener lista. Esto es a modo de ejemplo porque quiero que ustedes vean el color que tiene la preparación que tengo hecho con el merengue y pueden tomar nociones después de cómo va a cambiar en el horno nuestra preparación. Bien, ahí tenemos entonces piezas de merengue francés que van a ir al secado en el horno. Vamos a las preguntas frecuentes sobre el tema de merengue. ¿Qué es un dacquoise? El dacquoise es un merengue saborizado. Hay algunas preparaciones de merengue que se hacen con una parte de harina de almendras,
y se hace un merengue saborizado con almendras. Otro merengue saborizado que también podemos encontrar es el merengue en el cual le agregamos coco rallado para darle sabor y hacer una preparación de un merengue con coco. ¿Cuánto tiempo puedo conservar un merengue? El merengue lo podés conservar dentro de la heladera 5 o 6 días sin ningún problema. Pasados los 5 o 6 días en nuestro pastel, en realidad cerca del cuarto o quinto día, vas a empezar a ver que nuestro merengue empieza a largar líquido, empieza a largar como un jugo de nuestro merengue. Ese proceso, que se llama sinéresis, es producto de la deshidratación de nuestro merengue. Nuestro merengue se empieza a deshidratar y empieza a largar el jugo con el cual fue hecho, con el jugo o el agua que tenía en la preparación. Ese proceso de sinéresis aparece a partir del cuarto o quinto día. Más allá de que lo tengas refrigerado o no, va a aparecer ese proceso. Ese proceso de sinéresis lo tendrás a lo mejor más en vista cuando haces una gelatina que al tercer cuarto día empieza a requebrajarse y a largar líquido porque se empieza a deshidratar. El merengue francés, a partir que lo tenés hecho, no hay ningún problema. Bien cerrado herméticamente en un recipiente o en una bolsa, lo podés tener muchísimos meses guardado para utilizar cuando lo necesites. ¿Puedo congelar el merengue italiano o el merengue suizo? Sí, los podés congelar y tenerlos congelados, los sacás a temperatura ambiente y lo utilizás. No va a haber ningún problema porque no van a generar bacterias. ¿Puedo usar miel en lugar de azúcar? Sí, podés utilizar miel, pero normalmente en los merengues que hacemos con miel utilizamos parte de azúcar y parte de miel. Pero esa miel la utilizamos fundamentalmente en los merengues italianos cuando hacemos el jarabe o la almíbar. Si voy a hacer un merengue con miel, me convendrá hacerlo en la receta del merengue italiano porque a esa receta le puedo fundir la miel cuando hago el jarabe. ¿Se puede usar soplete? Sí, podés usar soplete siempre para darle ese toque dorado al merengue italiano o al merengue suizo. ¿Necesito conservar el pastel en la heladera? No es necesario. Los pasteles que los decorás con merengue los podés conservar a temperatura ambiente. Pero no te olvides del relleno que le pusiste al pastel. Si el pastel tiene un relleno de crema, vas a tener que guardarlo en la heladera. O sea que todo va a estar dependiendo de qué relleno tiene también. Normalmente por el merengue no necesitas ponerlo en la heladera. ¿Qué elemento es perjudicial para el merengue? No es tanto la temperatura. Lo más perjudicial para el merengue es la humedad. Si estás en una zona con humedad ambiente, te va a dar mucho trabajo el uso de merengues porque enseguida van a empezar a transpirar tus merengues. Pero si los pones en la heladera, recuerda que el frío de heladera genera mucha humedad también. Así que te conviene utilizarlo a temperatura ambiente. ¿Puedo hacer un merengue de cacao? Sí. Podés hacer un merengue francés de cacao. El merengue francés de cacao vas a reemplazar en la receta el azúcar glass, el azúcar impalpable. El 20% del azúcar impalpable lo vas a reemplazar por cacao amargo. La vas a reemplazar por cacao amargo y de esa forma vas a hacer un merengue francés, de ese que lleva cocción, con cacao. ¿Cuándo debo agregarle el color y el sabor? A los merengues que haces con la batidora, ya sea el merengue francés, suizo, italiano, cuando está casi listo, le vas a agregar el colorante y el sabor. Tenés cuidado porque los colorantes en pasta tienen materia grasa. Entonces tenemos que utilizar colorantes en gel o líquidos y no utilizar el colorante en pasta porque si los pongo a partir de la clara, esa materia grasa no me va a permitir levantar las claras. Normalmente al final. Y ten en cuenta, porque verás en el video, nosotros hicimos un merengue francés con un tono rosa y cuando lo cocinamos en el horno se decae mucho el color también. No vas a lograr colores intensos en los merengues que vas a cocinar porque se pierde bastante la coloración. Y no nos olvidemos que partimos de una preparación blanca, muy blanca, y nos va a dar mucho trabajo llevarlo a un color intenso. Tendrías que usar muchísima cantidad de colorante y recuerda que algunos son tóxicos. En cambio, cuando hacemos un merengue italiano o un merengue suizo,
al final le podemos poner un poco de colorante y le podemos poner sabor. Le podemos poner una esencia de banana, una esencia de fresa, una esencia de limón, lo que vos quieras, podés darle sabor al merengue. En resumen, y ya terminando, vimos la mise en place para los merengues, vimos cómo elaborar los 3 merengues en los 3 pequeños videos que te di, respondimos a las preguntas más frecuentes, así que ahora te toca el momento de tomarte un minuto, como decimos siempre, repasar y anotar lo que estuvimos hablando, porque recuerda siempre que escribiendo vas a fijar el conocimiento. Te doy tu minuto para que puedas comenzar a partir de ahora a anotar tus apuntes de pastelería. Bien, y como siempre, alguna tarea te tenemos que dejar para que hagas. Luz, cámara, acción entonces y nos ponemos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vas a preparar la mise en place para hacer un merengue. El que más te guste, el italiano, el suizo o el francés. El que más te guste a ti. Vas a elaborar tu merengue, lo vas a hacer con tu batidora, manual o eléctrica o de mesa, lo vas a elaborar y lo vas a disfrutar junto con los afectos y los amigos para que disfruten siempre de lo que haces. Vamos recién con el segundo blog, vamos preparando muy poquitas cosas, pero cada una de estas cosas que vamos a ir preparando nos va a permitir a nosotros hacer una gran receta al final. Entonces terminamos con la perla número 3, que son merengues. En el próximo blog vamos a ver la perla número 4, que es crema pastelera. Cómo hacer una buena crema pastelera, los ingredientes, qué cuidados tenemos que tener, qué errores no debemos cometer y cómo le podemos dar sabor. Cómo le podemos dar sabor a chocolate, a café, a nuez, a los distintos sabores. Vamos a ver si podemos hacerla a partir de un jugo de naranja o siempre necesitamos leche. Todos los tips y secretos sobre crema pastelera en el próximo blog. Ahora no me queda nada más que agradecerte la presencia en este segundo blog de tus apuntes de pastelería. Nos encontramos en el próximo entonces sobre crema pastelera.